En ese sentido, señor Paul, nos gustaría que nos dijera, en su opinión como experto, ¿qué ventajas ofrece la iluminación LED para los temas de videovigilancia y monitoreo en tareas de seguridad pública? Primero, en materia de seguridad, lo que hay que considerar son dos cosas importantes que es la seguridad a las personas, la seguridad a los bienes. Luego, si consideramos la seguridad a las personas, hay varias consideraciones que tener. Hay seguridad por, digamos, mantener la integridad física de las personas en caso de una agresión, un asalto, o la percepción misma de seguridad. Y, por otro lado, la seguridad vial, accidentes, o sea, todo lo que podría generar un daño corporal, ¿no? Y igual, a nivel vial, también hay la seguridad de los bienes públicos, los postes, o sea, muchos elementos de mobiliario público también se tienen que considerar, y el propio usuario, el que va en su vehículo, por ejemplo. Entonces, en materia de seguridad ligada al alumbrado, el primer vector es la luz, ¿no? La intensidad lumínica, a donde no se ve o a donde se ve de forma sombra o oscuro, tanto cuando una persona que camina por la calle, la percepción de inseguridad cuando no está bien iluminada se genera, ¿no? Mismo si hay estudios, hay un debate muy grande sobre la percepción de seguridad, sobre el hecho que qué tanto influye la iluminación o el alumbrado en materia de percepción. Entonces, porque cuando uno mide, por ejemplo, una calle o un sector que estaba súper oscuro y que luego a la hora de pasarlo a una intensidad lumínica más alta y bien iluminada, la medición se puede hacer por el número de agresiones, por ejemplo, pero todo eso es relativo. ¿Por qué? Los fenómenos de delincuencia son fenómenos que se mueven, no son estáticos. Por ejemplo, en un momento dado puedes tener una ciudad, un sector que vive unas problemáticas de delincuencia por una razón, no sé, por narcomenudeo, por muchas razones, ¿no? Entonces, obviamente la iluminación mejora esa percepción, el sentimiento, digamos, físico y moral, eso está claro. Luego, si entramos en el debate de cómo se puede medir, hay muchos parámetros que hay que tener en cuenta que no solo están ligados a la iluminación. Al final, siempre es mejor tener una sensación de iluminación correcta, porque también uno puede ver y puede reaccionar si puede ver, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a nivel vial es igual. Cuando llegas a la altura de un cruce peatonal, por ejemplo, o un cruce vial, si uno cruza la calle, un peatón, entonces está mal iluminado, tanto él como el usuario con el vehículo no lo ve, entonces eso aumenta drásticamente la tasa de frecuencia y de gravedad de incidencias de accidentes, eso por un lado. Por otro lado, hay varias formas de cómo iluminar. O sea, un sector peatonal no se ilumina como un sector vial. Luego los cruces, si tiene, digamos, soluciones, por ejemplo, usando iluminaciones particulares que están conectadas a la gestión de tráfico, a los semáforos, a la semaforización. Por ejemplo, cuando está en rojo, hay ejemplos, en Europa se usa bastante, que cuando uno va, muchas veces el ciudadano usa mucho su teléfono y va caminando así, mirando su teléfono. Al momento de cruzar la calle, muchas veces por esta acción no ve que está rojo a nivel peatón y a nivel vial está en verde, entonces hay muchos atropellamientos. Por ejemplo, en Puebla es un problema grande, pues hay muchos. Eso lo revelan las aseguradoras, que ellas tienen, ese es el problema que hay para poder
tener realmente datos en México es un problema porque la capacidad de compilación, no sé si se dice compilación, pero de compilar datos, tienes que acudir a varias entidades privadas o públicas. Eso es difícil porque no hay un organismo que mide esas cosas realmente con unos datos que uno puede, digamos, probar, porque puede ser, porque hay más atropellamientos en una zona, no sé, porque hay un centro comercial o hay una salida de Metrobús, por ejemplo, cuando la infraestructura requiere una adaptación, tanto la luz, por ejemplo, o en todos los órganos públicos. No es lo mismo, digamos, una banqueta con jardinería que una banqueta que da acceso al metro o al bus. Mucha gente cuando baja del bus baja un poco con sus preocupaciones del día a día y tal, y entonces se está pasando digamos, de algunos puntos de atención, y esto crea accidentes y problemáticas, ¿no? Y además luego sabemos también que en México poca gente, la relación seguro-persona es muy relativa, porque me parece que hay que confirmar ese dato, pero solo 5 o 7% de la gente que lleva un vehículo a motor tiene un seguro. Entonces eso también luego, al no hacer nada a nivel de infraestructura pública sobre las cuestiones de seguridad, tanto vial como las personas, también luego conlleva otros riesgos que se asumen por el lado de lo jurídico y esas cosas, hay que tenerle en cuenta. Entonces nosotros sí tenemos lo que tratamos de hacer es que primero somos una empresa de servicio público, es nuestra génesis, estar atento al servicio público, en todos, considerando todo el dominio de nuestras soluciones, tanto energéticos como de alumbrado, como de redes, como de videovigilancia, de semaforización, de movilidad, de todo eso. Todo este conjunto de servicio público y de todas esas soluciones que tenemos nos permite tener una evaluación macro de esa situación. Entonces, en el mercado, por ejemplo, cuando muchos proyectos se hacen, por ejemplo, en licitaciones de obras, para cambiar a LED solo para ahorrar, entonces no hay una perspectiva de estudio público realmente, de urbano, que se pide a los participantes. Es demasiado, digamos, corto si lo comparemos a las necesidades del ciudadano y al que pide el ciudadano. Otra vez, vuelvo, soy unos que, siendo presidente del Comité Smart City en la Cámara Franco-Mexicana de Comercio, pues son puntos que siempre intercambiamos entre otros grandes grupos franceses que están también en servicios públicos, como Grupos de Veolia o Suez. Entonces es un punto siempre que cae en la mesa al final. Es la falta de representación del ciudadano adentro de esas cuestiones, ¿no? O sea, de la necesidad ciudadana. Entonces se alimenta mucho por el lado de infraestructura o el lado energético, que sí que está bien, pero no está sirviendo realmente la necesidad real del ciudadano, ¿no? Entonces, en eso Citelum pues, tiene soluciones varias, tanto para gobierno que para empresas, y regresaré a ese punto. Tenemos soluciones por ejemplo, usando las cámaras de videovigilancia. A través de ese punto, es un punto de cara a la seguridad muy importante, y las cámaras, por ejemplo, si están en la calle, también ayuda bastante la calidad de la iluminación para las cámaras en la calle, porque si no, discernar los hechos es difícil en ese momento. Entonces, también la semaforización, todo va en conjunto. Tenemos nuestro negocio, al estar, digamos, en el gremio del alumbrado, tocamos a varios puntos importantes de infraestructura de ciudad, porque los postes pueden ser usados por varias necesidades de Wi-Fi, de cámaras. En un poste de luz puedes tener un cargador eléctrico para vehículos, puedes tener
puedes colgar cámaras, puedes colgar sirenas, bocinas, puedes cargar multitudes de elementos. De hecho, había un papel que había salido en Les Echos, que es un poco el economista. ¿Hola? Sí, se detuvo la imagen, pero sí lo seguí escuchando. Sí, es un poco el economista en Francia. Entonces, había un debate sobre el hecho que la parte de alumbrado público se volvía como o sea, los activos del alumbrado público y todo lo que se puede agregar encima puede ser toda la red de telecomunicación, porque hoy día una ciudad puede ser totalmente autónoma y creando su propia red de telecomunicación. Hay que imaginar, por ejemplo, hoy la capacidad para una ciudad de tener un ticket de entrada, por ejemplo, con un Verizon o con un Telcel, diciendo yo tengo mi red, no necesito la tuya, pero te puedo darla a tu uso, vas a tener que pagarme el uso de mi red. Entonces hay cuestiones así que aún las ciudades no ven ingresos posibles o un desarrollo posible en lo cual estas cuestiones pueden generar ingresos diferentes para poder reinvertir y todo eso. Hay muchas cosas que hacer. Entonces, luego, vale, la luz lo hemos visto con su impacto en la seguridad. Y también hay un punto, por ejemplo, para seguridad vial que me olvidé de comentar. En los semáforos o en los postes de alumbrado también podemos colocar radares de velocidad de regulación del tráfico. Entonces, todos esos elementos convergen y puedes, digamos, tener una estructura interconectada con elementos foráneos al alumbrado, pero al final rebotan todos en un activo de soporte de alumbrado, ¿no? Entonces, y todo eso, cámaras, por ejemplo, otro tema, volviendo a la parte más privada, en términos de seguridad, cuando intervenimos para un cliente, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, una planta de automotriz, ¿sí? Tienes la planta, el sector productivo y tienes las oficinas, ¿no? La cuestión de iluminación o la cuestión de seguridad a las personas y a los bienes es muy diferente de la parte productiva que de la parte de oficinas, ¿no? Por ejemplo, la iluminación, la calidad de iluminación en las líneas de producción tiene que tener algunos grados y consideraciones en ingeniería lumínica para evitar accidentes, por ejemplo, que un operario no se corta la mano o accidentes así. Para la empresa es súper importante porque esto crea problemas con el IMSS, con el personal. Eso lo que ahorra una compañía en gestión de recursos humanos y de seguros al tener una infraestructura adaptada a su ritmo de producción, a la seguridad de sus empleados y a su bienestar, porque el color de la luz se puede usar para mejorar la productividad de los empleados. Hay estudios psicológicos que aporten la prueba de esto. Y luego hay otros elementos, por ejemplo, detectores de incendios, detectores anti-intrusión con alarmas para salvaguardar los bienes y también el producto industrial, porque hay muchos robos industriales, muchas consideraciones que una empresa como un industrial o como un banco tiene la necesidad de preservar. Entonces, en eso sí tenemos ofrece también esas soluciones a los clientes de iniciativa privada. Luego, ¿qué puedo decir más? Sí, también lanzamos a la luz del COVID, como todas las empresas, han tratado de reflexionar sobre qué se puede hacer, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas necesidades o nueva realidad genera nuevas necesidades, ¿no? Entonces, muchas empresas, incluyendo a Citerum, han reflexionado sobre cómo dar un servicio, un complemento dado esta situación sanitaria, ¿no? Y ejemplo, en París o en Italia tenemos, digamos, varios contratos en los cuales hacemos sanitización de algunos postes públicos mobiliarios, o, por ejemplo, la estación de recargas de vehículos o de bicicletas, hay mucha actividad humana, pulsar los botones y tal. Entonces, estamos dando también, digamos, servicio a esos activos, ¿no? Por ejemplo, también en la parte de videoprotección, videovigilancia, hemos también incluido en algunas zonas
cámaras termográficas que permite, digamos, de medir temperaturas o de tener una medición con los datos que permite, digamos, hacer un poco de prevención, ¿no? Sí, pero lo más importante para todo eso no solo es la tecnología. Lo más importante que sea considerar la seguridad para una ciudad o para una empresa es el estudio inicial. Eso es lo más fundamental, el estudio de necesidades y de realidad de lo que ocurre. Por ejemplo, ¿a qué voy? Cuando podemos intervenir un sector, ¿no? En una ciudad, pues tienes parques de jardines, esplanadas de salida de metro, de autobuses, escuelas, zonas en las cuales va a haber mucha convergencia de personas en el momento sanitario, en el momento de seguridad. Todo esto cuando hay densidad poblacional, entonces se vuelve todo más complejo, ¿sí? Y los puntos de contacto son más frecuentes. Entonces, no se trata de venir a instalar devices, o sea, equipamientos, eso es una idiotez. Primero se estudia. Entonces, primero hacemos estudios durante días o tal vez meses, dependiendo de la naturaleza del proyecto, y analizamos los comportamientos. Por ejemplo, a través de esas cámaras que nos permiten, digamos, generar data sobre el comportamiento de las personas. Un lunes saliendo de la estación de metro es diferente de un jueves o de un viernes. Entonces, la afluencia es diferente. Por ejemplo, en los parques y jardines también. Una vez que tengamos todo eso, entonces se trabaja la mejor solución. Lumínica, video, protección, semaforización, para que también tienes riesgos sanitarios, riesgos de seguridad e integridad de las personas, riesgo vial, uso adecuado del espacio público, porque mucha gente, hay degradación del espacio público, esto cuesta impuestos, cuesta muchas cosas. Entonces, todos esos elementos, pues esta zona desde hace un mes hay degradaciones. ¿Por qué? Porque abrió un nuevo bar y sale mucha gente alcoholizada ahí, y entonces hay degradaciones y problemas de seguridad vial, seguridad de las personas, porque la gente borracha y tal y cual. Y eso hace un mes no era así, porque desde que abrió este bar a tal, por ejemplo, y hay problemas de ruido también. En la cuestión del ruido, por ejemplo, en España, había en San Cugat, había un barrio que tenía un problema porque había mucho ruido. Había una plaza, y la gente se juntaba por la noche, y había música, mucho problema de ruido. Entonces, la iluminación es un vector de ayuda al bienestar ciudadano también, porque en ese momento, cuando uno tiene controlado en telegestión o en dimming la infraestructura, entonces apagas las luces, empiezas a parpadear para decir, oye, bájenle, ya es hora de regresar a su casa. Además, hay COVID, hay el toque de queda y todo eso. Empiezas a parpadear, a bajar la intensidad hasta que se apague. Y entonces, y ahí ya estás invitando de forma suave a la gente sin tener que mandar a un grupo coercitivo de policía que ahí crea tensiones porque están borrachos, porque tal. Esa es la primera forma de intervenir de forma suave esa acción. Si luego no funciona, evidentemente las fuerzas de policías intervienen, ¿no? Y todo eso, al final, una vez que se está operando, que sea cámaras, el alumbrado, todos los elementos que se estudiaran, que se implementaran, está todo controlado desde un centro de control, como C4 o un C5, por ejemplo. Entonces, eso nos permite, desde el centro de control de alumbrado, controlar la semaforización y tal, y de estar conectado a las secretarías de seguridad pública para poder apoyar, enviar y generar el data, porque hay veces cuando hay un hecho, digamos, accidente o una agresión, está grabado en las cámaras. Esto también ayuda a la fiscalía a documentar y argumentar las consecuencias de los actos de las personas que hacen eso. Cada día es más fuerte esta parte, es muy importante porque son pruebas y esto, digamos, converge hacia una forma de a la vez educar
y a la vez, como se dice, impactar las consecuencias y multar o encarcelar o no sé. Hay estas dos formas, una forma coercitiva y una forma más dulce, más suave, que permita una buena gestión de eso. Pero obviamente si no hay ese estudio previo, o sea, los resultados va a ser un gasto público idiota, y la gente luego tiene esta percepción de corrupción siempre. Eso también alimenta cosas que no sirven los intereses de nuestros clientes, políticos o no, y eso es importante considerar que Citelum siempre regresamos al servicio público. O sea, estamos del lado del usuario y nuestros clientes de gobierno, digamos, al final es tratar de tener este trío, ese triángulo, gobierno, iniciativa privada y ciudadanía, todos tratando de trabajar en conjunto. Hoy día aún no existe el contrato público perfecto, en lo cual hoy la ley de APP integra la relación entre gobierno y iniciativa privada, pero realmente no integra en performance el ciudadano, ¿no? O su representatividad, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que hace Citelum es dar la voz e integrar en la ecuación la ciudadanía, por lo bien de todos al final. Pues básicamente es un poco lo que hace Citelum y cuál es la filosofía de Citelum en materia de seguridad. Es un tema complejo, no es cambiar lámparas. La seguridad es en una calle, tener en una escuela, un hospital, en la calle no se va a iluminar igual que cuando hay edificios de oficinas por las noches que están vacíos. Entonces hay que tener esta morfología y tenerla en cuenta. Y eso se hace mediante el estudio, el diseño previo. Citelum tiene varias herramientas como la de CityVision, que permite hacer levantamientos gráficos en 3 dimensiones de la infraestructura, pero luego, a través del estudio con sensores, con esas cosas, el estudio de comportamental en zonas. Y sabemos que, por ejemplo, en materia de delincuencia, si uno no adapta su iluminación y si la iluminación no es telegestionable de forma remota, la delincuencia se mueve. Entonces, es un patchwork. Es lo que generalmente hacen las ciudades es cambian por trozos y no tienen en cuenta una visión más urbana y más de planificación. Eso es un poco lo que nosotros tratamos de educar en eso. Y luego, obvio, si el marco legal no está muy a favor de privatizar servicios públicos, entonces, obvio, eso se va a retrasar cada día más porque el ente público no es capaz y no detiene ese conocimiento, esa tecnología. Tiene que a fuerza hacer una alianza con el sector privado. Entonces, obviamente, yo milito, obvio, porque soy el director de una empresa francesa, multinacional, que propone servicio público, milito por esta relación. No, o sea, no es un tema ideológico, de ideología política, no es un tema, es el capitalismo que va a robar el trabajo, se va a aprovechar, no es eso. O sea, lo tendrás que hacer con las empresas. Y si no lo haces con las empresas, jamás se va a hacer. Y van a tener problemas con la ciudadanía está hambrienta de cambios, se siente. Nosotros, no es el bueno y el malo, o sea, es una relación que se tiene que dar como unas nupcias y desarrollar, ¿sí? Con un mismo fin, el bienestar del ciudadano. Los dos tenemos el mismo fin en eso. Entonces, muchos elementos intervienen para que esto se dé. No solo es un tema tecnológico. Entonces, yo sé que muchas empresas vienen que son fabricantes o y tal, y que hablan de Smart City, pero solo vienen a vender aparatos. Nosotros no somos integradores y tenemos soluciones, entonces, servicio público. Entonces no tenemos este afán de vender aparatos, o sea, no es eso. O sea, hay cosas que hay que considerar. Entonces, por eso somos el mejor aliado para un gobierno, una empresa como la nuestra, integradora de gobierno francés, además con esta genesia, gobierno adentro, conocemos este mundo, ¿no? No vendimos aparatos, o sea, eso me queda claro.
Y eso, en ese sentido, hace toda la diferencia entre nosotros y los demás. Claro, ya nos comentaba también el presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas, que igual tuvo este conflicto con algunas empresas porque a veces les querían vender como el servicio muy caro. Entonces él hizo una investigación para que pudiera ejecutar su iluminación, bueno, su alumbrado público en menos tiempo y en menos recursos. En ese sentido, nos gustaría que nos explicara, más allá de las normas mexicanas oficiales para el alumbrado público, cuáles son esos estándares internacionales a considerar para un eficiente servicio de alumbrado que les ayude a los presidentes municipales a tomar la mejor decisión. Primero, hay que separar las cuestiones de precios. No sé, esas empresas sí ponen precios que no deberían ser, ¿vale? Son otras consideraciones. La normativa mexicana impone una regulación técnica de, por ejemplo, de nivel de luz, lúmenes, por ejemplo, en la calle, en la ciudad, impone algunas normas, la CFE también, en lo cual las empresas tienen que obedecer esas normas técnicas. No hay normas como tal de desempeño que son más intangibles, ¿no? De cómo medir el contrato marca, por ejemplo, que tengas que intervenir en menos de 24 horas para una tasa de servicio. Eso lo marca el contrato, no la norma, ¿no? No hay una norma que diga que cada empresa que lleve el mantenimiento de una empresa, de una ciudad, tiene que intervenir en tanto. No, eso es la relación contractual que define esta exigencia. Cuando una ciudad dice, lo voy a hacer más barato yo mismo, más rápido, o sea, por favor, me parece que hay que considerar algunos parámetros industriales, de compra de volumen, o sea, no nos comparemos a esas empresas que hay veces sí, hay empresas que se aprovechan de situación, sobrefacturación, ponen material chino, luego invierten en un cambio de luminarias y a los 3 años está muerto, entonces no hay ninguna garantía, o sea, eso viene primero de quién licitó y cómo licitó, y cuál es el nivel de exigencia que necesita para el cumplimiento contractual y las penalizaciones. Entonces, si Telum no está en este mundo, si Telum está en un mundo en lo cual es un mundo de compromisos, si no intervenimos en las 24 horas, si la tasa de avería supera el 3 o 5%, dependiendo de la morfología del contrato y de la ciudad, entonces se penaliza, da fianzas, sus empleados pagan el IMSS, pagamos impuestos, detrás de eso hay una seriedad. Entonces, y además no vamos a instalar luminarias que son chinas, que cualquier uno puede comprar en Amazon, nuestras empresas tenemos una capacidad de volumen de compra con los más grandes fabricantes del mundo, los mejores, que nos permite también hacer buenos precios y tal. Pero luego cuando uno viene con esas consideraciones de calidad y se enfrenta a otra realidad contra proyectos que reciben cualquier cosa que le entre, obviamente vamos a ser más caro, por ende, pero también vamos a cumplir. Entonces, la exigencia tiene que venir primero del ente público y su exigencia contractual, es decir, yo quiero esto, y la luminaria tiene que durar 10 años y tal y cual. Y eso es el buen uso del dinero público, ¿no? Luego sé que hay empresas que no tienen esta filosofía y yo entiendo a un alcalde cuando está reclamando esto. Y al final, sí, tal vez es mejor que le quiten el contrato a la empresa que no está cumpliendo completamente y tratar de tener la solución en interno para poder instalar, o sea, cumplir con la ciudadanía. Eso lo entiendo totalmente un alcalde. Pero si está en esta situación, pues que la empresa no cumplió, ¿no? O sea, y muchas veces es difícil cuando hay un cambio de mandatario en el medio del contrato. Siempre es una situación difícil digamos, de gestionar. Nosotros nunca tuvimos problemas, digamos, y hemos trabajado en contratos de largo plazo con mandatos diferentes. ¿Por qué? Porque al final siempre hemos cumplido con nuestro contrato, con el servicio. Pues nunca llega un nuevo alcalde y nos saca, ¿no? Entonces,
Me parece que si uno hace sus trabajos de forma honesta, aquí no se trata de... O sea, una ciudad tiene una capacidad de pago y de gasto público, y eso se estudia previamente a la hora de presentar un proyecto. Y ahí se ajusta con las exigencias y las necesidades y los alcances técnicos y de desempeño que exige la ciudad. Entonces, todo eso es un equilibrio. Hay que ser digamos, hay que siempre considerar el buen uso del dinero público, porque son impuestos de la gente. Entonces, no se trata de robar a la ciudad o de estar en una posición de aprovechamiento, para nada. Entonces, supongo que hay varios casos que han aparecido, pero gracias a Dios, no hemos tenido eso. ¿Por qué? Porque es una filosofía nuestra y tenemos esta preservación bien clavada en la mente. Claro, justamente regresando un poco al tema de que mencionaba de recopilar datos en tiempo real, que es algo que permite ya la tecnología LED, pero yo tengo duda que si se ha visto otras posibilidades dentro de algún tiempo de otra tecnología que sea mejor que la LED. En el factor de iluminación, no, la LED permite otras incorporaciones de otros elementos. Por ejemplo, la LED puede ser un vector de telecomunicación a través del flujo lumínico. Es la famosa ahora Li-Fi, que puedes con un sensor, con el rayo de luz, tener un canal de comunicación. Eso abre la puerta a una nueva generación de servicios impresionantes. Eso sí, la LED permite eso, pero en términos lumínicos, la LED sí se va mejorando, por ejemplo, siempre se acerca más el mundo lighting y media lighting, por ejemplo, las cuestiones de pantallas, esta luz para dar reproducción cromática, visibilidad, o sea, y uniformidad. El LED se está mejorando mucho en la cuestión lumínica, su calidad de luz y su uso, ¿no? Sus colores, su intensidad, todos los elementos remotos que puede controlar, intervenir. Ese LED sí se está creciendo mucho, esta tecnología, pero sobre todo está abriendo la puerta a otros órganos como la telecomunicación a través del Li-Fi. Eso es alucinante, que esto hay que imaginar las perspectivas que esto puede dar el Li-Fi en materia de alumbrado, o sea, es estratosférico. Entonces, pero ahorita aún el cómo usarlo, cómo implementarlo y con qué fin, aún se está desarrollando mucho en Europa. Pero volviendo al tema del data, hay un debate muy grande en Francia que era de decir, le vamos a dar demasiado poder a las empresas que controlan la concesión en los activos de alumbrado. ¿Por qué? Porque van a empezar a almacenar datos y entra la consideración que nunca se podía hablar antes, que es la propiedad intelectual del data, de quién es. Porque el uso puede ser vendido, o sea, a un Google, que Google está entrando mucho en el Smart City. Cisco ya está, esas compañías, un GAFAM como Google, que se está interesando a eso, es que entendiendo que va a haber una generación de almacenamientos de data brutal para telecomunicaciones que se puede revender, etc. Si tú quitas al ente público ese derecho de propiedad, entonces sí, el debate tiene toda su razón de existir. Entonces, volvemos siempre a lo que digo, cuestiones de políticas públicas y el marco legal. Eso se tiene que bien de definir en el momento de la licitación o en el momento contractual, el uso, el derecho de uso de los datos y la propiedad y la privacidad de esos datos, porque también a nivel, o sea, si usted está en la calle y que, no sé, la cámara grabó y, no sé, se sentó como una mujer, no sé, cualquier cosa se sentó como, ya eso está grabado y tal, o sea, ¿qué derecho te da a ti de filmarme, no?
Entonces, esa cosa es un punto que va a tener que evolucionar mucho en el marco de la ley, mucho. Entonces, las ciudades tienen que tener en cuenta un punto que hoy día no lo tienen en ninguna parte, ¿no? Es algo muy nuevo, es un reto que las empresas van a tener que tomar en considerar, es proteger el data y su propiedad. Y eso tiene que estar del lado del ente público, no del lado de las empresas. Las empresas pueden recibir una remuneración por un servicio de almacenamiento y de gestión de los datos a favor del ente público, pero no se puede permitir ni de cederlos por un fin personal de interés económico, o se tiene que regular esto. Y me parece que esa es una cuestión que por ejemplo, la cámara graba una situación de una agresión en la calle. Si la autoridad, la fiscalía quiere usar eso, pero ¿de quién es la propiedad del data? O sea, ¿se puede recibir ante un tribunal o no? Es que esto aún hay mucho que trabajar en esta parte del data y la parte legal de esto. Me parece fundamental ya tener esta reflexión, porque esto va a llegar, por más que COVID, por más que crisis económica, por más que no sé qué, pero va a llegar. Llegará más temprano o más tarde, pero llegará a todo eso. Las ciudades tienen que tener elementos en su cuerpo, funcionarios capaces de entender esto, o sea, capaces de poder tener una lectura y ser críticos y poder impactar las decisiones en eso y no dejar todo también a las empresas, porque es como todo en la vida, hay personas serias, otros no. Entonces, en el caso nuestro, lo digo y lo indico y lo grito, somos una empresa seria. Y esos son elementos que también estudiamos nosotros en el interno y tratamos de estar en la vanguardia cuando en el momento esto se va a poner en la mesa en discusiones y debate, ya tendremos hecho esta reflexión. Eso es innovación real. No es el iPhone 12, no, eso es una innovación, está cool, pero eso es un gadget. Esto es una innovación real que protegerá al ciudadano, las ciudades, eso sí, y Citelum trabaja en eso. Entonces, a mí que me digan cuáles son las empresas de alumbrado en México que tengan esta reflexión. Lo digo, no estoy vendiendo la marca de Citelum, pero sí hay un deep force entre las empresas estándares del mercado y Citelum. Realmente hay años luces, también a nivel moral. No todo se mide por, es que tenemos más ventas que ti. Sí, ok, vale. Y, o sea, como empresa socialmente responsable, sustentable, solidaria y públicamente responsable por cuestiones de ética, de cumplimiento, estamos a años luces. En Francia hay 4 actores como nosotros, o sea, es una pelea muy grande. Acá no, pero la receptividad a la necesidad de cambio solo la tienen realmente el ciudadano. Entonces, eso hay que hacer esta educación y eso es lo que tratamos de hacer. Por eso importamos esas cuestiones desde Francia. No es para decir que Francia está mejor para nada, porque en Francia hay por ejemplo, mucha tecnología sodio. ¿Por qué? Porque la energía es barata. Entonces, el interés público va en otras cosas, va más en el bienestar y todo. Pero en Latinoamérica la consideración ligada al precio del kilovatio es súper importante porque tiene impactos económicos muy fuertes. Entonces, son mercados totalmente diferentes en nivel de infraestructura, pero a nivel de servicio público, un parisino, un londinense o un chilango tiene la misma necesidad, tiene los mismos aparatos y tiene su vida, su lifestyle y muchas veces hay puntos comunes y tiene esta exigencia como ciudadano y como urbano, exige, eso es normal y eso nunca cambiará y en eso es la perspectiva que tiene Citelum, es tratar de estar en este servicio, en este sentido.
Así es. Pues yo le agradezco mucho, señor Pablo, el tiempo de la entrevista. Fue una información bastante puntual que nos va a servir muchísimo. Y si nos permite seguir en comunicación para actualizarnos en estos temas. Por supuesto, por supuesto. Perfecto, pues muchísimas gracias.